Dios les bendiga una vez más. Estamos nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor desde Juan María Gutiérrez y creyendo que Dios va a tener algo especial para nuestras vidas como lo ha hecho en los días anteriores. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí, porque usted está allí y podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y también compartir la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a tomar un momento para hablar con Dios, para que Él pueda estar bendiciendo su vida, su familia, su casa, que la presencia de Dios en este momento pueda estar ministrando sobre cada corazón. Si hay alguna necesidad, si hay algún problema, si hay alguna petición especial, vamos a orar y vamos a creer. Y si usted quiere enviar un mensaje pidiendo oración y pidiendo que la iglesia esté orando o que tomemos un tiempo especial con cada petición, hágalo con total libertad. Estamos para bendecir el nombre de Dios, para servir al Señor. Vamos a orar. Donde usted se encuentre con su familia o tal vez solo, tómese este momento para hablar con el Señor. Tal vez lo ha hecho durante el día, pero quizás quiera hacerlo en este momento especialmente. Vamos a creer que Dios va a establecer una bendición especial sobre cada familia, sobre cada casa en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de hablar tu palabra, de compartir con tantas personas, Dios mío, a la distancia. Sabemos, Dios, que nada es imposible para ti, nada, absolutamente. La presencia de tu Espíritu poderosa está obrando ahora, ministrando en cada corazón con total libertad. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, reprendemos toda maldad, reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús y pedimos que tu bendición esté operando y fluyendo sobre cada casa. Dios, bendice a los ancianos, los adultos, los jóvenes, los niños. Bendice, Dios mío, a cada uno con tu gloriosa presencia. Que la unción de tu Espíritu Santo esté obrando ahora. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios, bendición sobre cada familia. Dios, si alguien ahora necesita una renovación espiritual, si alguien ahora necesita que tú transformes su realidad, Dios mío, lo animes, lo fortalezcas, lo llenes de tu presencia. En este momento esa presencia poderosa de tu Espíritu Santo está obrando en cada lugar. Padre, te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te pedimos que continúes ministrándonos en este tiempo, en este periodo que tenemos, Señor, y te damos toda la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Damos gracias al Señor por su presencia y porque tenemos todavía esta posibilidad que nunca sabemos dentro del mundo o cómo las cosas se van a ir desarrollando, si vamos a tener siempre esta posibilidad. ¿Sabe? En un principio nadie podría esperarse que no tendríamos que reunirnos o no podríamos estar reuniéndonos en un templo, en un salón. Con el paso del tiempo y viendo esta situación que estamos viviendo en el país y en el mundo, para muchos es prácticamente algo absolutamente novedoso esto que estamos pasando, que se ministra en línea a través de distintos medios, de distintas redes, pero nunca sabemos. Es probable que alguna vez tal vez no tengamos esta posibilidad también, o tengamos que huir de esta posibilidad. Pero mientras estamos aquí, mientras tenemos esta oportunidad, aprovechémosla, aprovechemos el tiempo, aproveche el tiempo con su familia, aproveche para hacer ese culto familiar que a veces se rehúye tanto dentro de las casas, de las familias. Aproveche este momento para orar, para leer la palabra de Dios, para aprender cosas nuevas y que Dios pueda bendecir su vida, nuestra vida. Le damos gracias al Señor por aquellos que comparten con nosotros algunos videos de canciones, de alabanzas al Señor, también de alguna palabra. Agradecemos también a los hermanos que están en este momento tanto de la iglesia del Centro Cristiano de Oración Peniel como de la iglesia Jesús Palabra de Vida en Paraguay, como también hermanos de distintas congregaciones, pastores, ministros que están compartiendo con nosotros. Gracias por estar allí, gracias por compartir. Le damos la gloria al Señor y bendecimos a todos los pastores y líderes y siervos de Dios que están también ministrando, predicando la palabra de Dios a sus congregaciones a través de los distintos medios. Sabemos que no es fácil,
Sabemos que a veces se hace hasta difícil, tedioso en el sentido del tiempo, en el sentido de la preparación de distintas cosas, pero agradecemos a Dios porque tenemos la bendición de que podemos predicar, podemos hablar a la iglesia, podemos compartir con aquellos hermanos que se congregan en nuestras congregaciones. Por eso, hermanos, animamos a todos a compartir con sus pastores, con sus líderes y aún a la iglesia a ser parte activa de todo esto. Cuando nos vamos a reunir, este no es el momento culminante. El momento culminante es el momento previo cuando usted se junta con su familia, y el momento posterior cuando muchos me dicen, pastor, nosotros cuando termina la reunión o termina la predicación, nos tomamos un tiempo más para alabar a Dios, para orar. Esa es la idea, ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Esto es un complemento, una ayuda para que la iglesia pueda seguir avanzando. Y sobre todo esto también queremos decirle que no estamos concentrados en el problema que estamos viviendo en el mundo. Hay tantas versiones, tampoco hablaremos de las versiones. Lo que sí les decimos es, nos concentramos en predicar la palabra de Dios. Porque hay que seguir predicando la palabra. No hay que desviarse de este objetivo. ¿Sabe? Uno de los principales interesados en que las personas dejen de buscar a Dios y de compartir la palabra del Señor es el enemigo. Y necesitamos nosotros tener constantemente presente que la Biblia nos dice que tenemos que velar. Velar significa estar atentos, estar vigilantes, estar percibiendo lo que hay a nuestro alrededor, dándonos cuenta de las circunstancias que nos rodean, de las situaciones del mundo, pero no dejar nunca de predicar la palabra, de buscar al Señor, de orar, de clamar a Dios. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y el versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice la palabra del Señor: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. La pregunta es, para muchos, ¿existe el diablo? Para muchas personas dicen, bueno, sí, yo lo vi una vez en una película de terror. Piensan que el diablo es algo así como un monstruo deforme que persigue a la gente y la destroza, o piensan que el diablo es algo así como un fantasma o una cosa horrible o una sombra. ¿Cuántas ideas hay, ¿no? Acerca de lo que es el enemigo, de lo que es el diablo? Y una de las mayores ventajas que Satanás tiene es que la gente tiene muchas ideas respecto a él y muchas creencias que van apareciendo a través del tiempo y no se concentran exactamente en lo que la Biblia dice sobre él. Hay quienes consideran que el diablo es un mito antiguo. En algunas culturas el diablo sería un conjunto de dioses malvados. Si uno considera la mitología egipcia o la mitología griega, había dioses buenos y dioses malos, perversos. Para otros es un sistema de maldad, pero no una persona. Algunos dicen que Satanás no es un ser, sino que es un sistema de pensamiento, un sistema de creencia. Es todo lo opuesto a lo bueno, pero no precisamente un ser determinado. Otros creen que hablar de Satanás o demonios es un error conceptual importante, pues lo que en otra época era atribuido al diablo eran problemas psiquiátricos o manifestaciones de la naturaleza que aún la ciencia no había explicado. Y esto a veces uno lo lee en algunos escritos de protestantes, algunos escritos de teólogos denominados evangélicos, que dicen que en realidad el tema de hablar del diablo, de los demonios y todo eso, era una cuestión que habría que dejar de lado como algo que pasó de moda. Y que bueno, en el tiempo de Jesús la gente creía en esas cosas, pero que ahora estamos muy avanzados en el tiempo como para seguir creyendo en eso. Pero sabe que Jesús no echaba fuera problemas psiquiátricos. El endemoniado gadareno, tal como lo presenta Marcos capítulo 5, no se trataba de un problema psiquiátrico o psicológico. Jesús tampoco lo mandó a ver a un psiquiatra o a un médico,
sino que el Señor se enfrentó directamente con los demonios que estaban trabajando en este hombre, y la palabra dice que los expulsó de él. Ahora, otros también dicen que no existe eso del diablo, sino que es una idea que a uno se le puede ocurrir en la cabeza y nada más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Los creyentes no pueden andar basándose en teorías o en ideas que se le van ocurriendo o que van apareciendo cada tanto, sino que nosotros nos tenemos que basar en la Biblia. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, lee la palabra de Dios. Entonces allí en la palabra de Dios está contenida toda la revelación que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente, para desarrollar nuestra fe. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a este personaje? En el Antiguo Testamento se habla de Satanás como el adversario o el acusador a quien uno tiene que resistir. Y 19 veces aparece en el Antiguo Testamento esta expresión del diablo o Satanás. Nosotros sabemos que el diablo estaba en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando se produce la tentación, estaba trabajando. Más adelante también podemos encontrar su trabajo cuando tienta a David para realizar un censo de Israel que Dios no le había mandado hacer. Después lo encontramos en el libro de Zacarías acusando a un sumo sacerdote, al sumo sacerdote Josué. Lo encontramos también en el libro de Job, atacando a Job o también acusando a Job delante de Dios. Aparecía de distintas maneras. Ahora bien, hay dos pasajes clave fundamentales, y si después usted puede con tiempo leerlos detenidamente, se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y uno es Isaías 14, desde el versículo 9 al versículo 15, donde habla de la profecía sobre el rey de Babilonia, y Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19, sobre la profecía al rey de Tiro, donde narra lo que era Satanás antes de convertirse en Satanás precisamente, o el diablo. Era Lucifer, o el portador de luz, o un ángel, o un querubín, que había sido investido de la mayor gloria, la mayor belleza, la mayor sabiduría de parte de Dios, pero que perdió todo esto y Dios lo arrojó del cielo. Cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 12, donde habla del dragón, dice que con su cola arrojaba al cielo la tercera parte de las estrellas. Y después, cuando Pedro en su segunda carta está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad, y después cuando en Apocalipsis Juan habla de los 4 ángeles que están atados a las orillas del Éufrates, que van a ser desatados durante la gran tribulación para destruir la tercera parte de los hombres, esto nos habla de que Satanás cayó a tierra, y no solamente cayó él, sino que arrastró una gran cantidad de seres angelicales, de ángeles que cayeron con él en la destrucción. Esto lo vemos narrado en estos pasajes más o menos, y podemos dar una idea o tener una idea de lo que dice acerca de él en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice en el Nuevo Testamento sobre esto? En principio, cuando Jesús aparece en escena, cuando el Señor viene a la tierra, nosotros encontramos al diablo ya trabajando a través de Herodes para destruir o para matar a Jesús por todos los medios. Pero directamente él aparece en Mateo capítulo 4 cuando es la tentación de Jesús en el desierto. El Señor es llevado al desierto en el poder del Espíritu Santo, y el diablo aparece para tentarlo, y el Señor lo derrota con el poder de su palabra, y él se va de allí. Él aparece allí, y a lo largo de todo el ministerio de Jesús lo atacó por todos los medios para destruir su tarea o para desviarlo del propósito que él tenía. Por ejemplo, cuando Pedro se acerca y le dice al Señor, después de que Jesús dijo que iba a ser crucificado, y Pedro comienza a decirle, nunca tal cosa te acontezca, Jesús reprende directamente a Satanás y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea que el Señor ya veía el trabajo que él venía realizando a través de todo su ministerio, y una de las partes culminantes de ese trabajo es cuando entra en Judas, que es la persona que va a entregar al Señor para ser crucificado.
Jesús se refirió directamente al diablo como quien operaba en los religiosos de la época, y al describirlo lo presenta como un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, a diferencia de él, a diferencia de Jesús, que venía para dar vida y para darlo en abundancia. Sabe que esto no ha cambiado, la naturaleza del diablo sigue siendo la misma: destruir, maltratar, tratar por todos los medios de robar al hombre todo lo bueno que el hombre pueda tener. Ese es su propósito, pero Cristo siempre supera los propósitos del enemigo, dándole al hombre la salvación, el perdón, la liberación, la sanidad, el cambio que solamente Dios puede producir. Jesús dijo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pedro lo comparó a un león rugiente buscando a quien devorar, y Pablo le dijo a los efesios que no había que darle lugar al diablo, porque el diablo es un oportunista. A la primera oportunidad que el hombre le da, Satanás ya está allí para producir todo el daño posible. Entonces, la Biblia lo menciona directamente. Podríamos decir, bueno, no hay que hablar del diablo porque hay que glorificar al Señor, hay que ignorar al enemigo, pero tenemos que saber quién es. Y Pablo constantemente habla del diablo y lo menciona, y habla diciendo que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, y la gente, las personas, tienen que conocer la palabra del Señor y lo que el Señor dice respecto a este personaje. Destruir, tentar, robar, mentir, engañar, confundir, pervertir, entre otras cosas, pero trabajando sutilmente, operando entre las sombras, generando que los poderes del diablo trabajen, que los demonios trabajen. Por eso hay personas endemoniadas. Y uno dice, pero no, eso no es realidad. Entonces empieza a hablar de los exorcismos, hay montones de mitos y leyendas, hay muchísimas películas sobre estas cosas. Pero déjeme decirle, los demonios son una realidad, trabajan en el mundo, se mueven, y en el poder de Cristo hay liberación de cualquier poder de los demonios. Es más, la mayoría, yo creo que en Argentina, por ejemplo, prácticamente nadie, aún en los países limítrofes, prácticamente la mayoría han pasado por las grandes campañas, tanto de Carlos Anacondia como de otros evangelistas, y han visto lo que Dios puede hacer, y han visto también las manifestaciones de los demonios y cómo las personas son transformadas por el poder de Dios una vez que los demonios salen de las personas. Esto es simplemente a modo de mención. Pablo describe lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso está en Efesios capítulo 2, 1 al 3. Nos encontramos con que Él trabaja en un área fundamental, que es el área de los pensamientos, el área de la mente, el área del desarrollo del intelecto de la persona, de la comprensión. Allí produce una barrera. Por eso cuando se echan fuera los demonios de bloqueo mental que a veces actúan en las personas, o como Gigi Ávila mencionaba, espíritus de tontería, espíritus de ignorancia, espíritus que no permiten que la gente entienda o comprenda el mensaje del Evangelio. Entonces, Él trabaja en esa área, el área de los pensamientos. Su tarea es engañar a la humanidad en el campo de los pensamientos, de las ideas, alejándolos de Dios. Quiere borrar a Dios de la visión de los hombres, convirtiéndolos por el pecado en hijos de ira. No es que el diablo peca usando a los hombres, sino que los hombres pecan siendo tentados por el diablo. Y lo que hace Satanás es producir que haya un círculo vicioso de tentación y de pecado constantemente. Y lo que el pecado va haciendo es separar cada vez más al hombre de Dios. Y ese es el propósito principal de Satanás.
Por ejemplo, si alguien hoy está escuchando la palabra del Señor, el diablo va a producir o va a tratar de producir por todos los medios alguna distracción o alguna confusión o algo para que no comprenda este mensaje o para que esta palabra no llegue al corazón. Sin embargo, cuando usted resiste eso en el nombre de Jesús, entonces usted tiene claridad para poder entender lo que la palabra de Dios está diciendo en este momento. Entonces, quiere que la persona se aleje cada vez más de Dios. De todo esto se desprende el sistema del mundo, de la corrupción política, económica, de las guerras, de la injusticia, de las filosofías ateas, las falsas religiones y doctrinas. La mente del hombre es su principal objetivo. Otro de sus objetivos principales es el individuo en su contexto social, cultural, familiar. Quiere destruir todo, robar la paz, la felicidad, matar todo lo bueno, asesinar todo lo que pueda. Por eso, el mismo aborto, la ideología de género, la difusión de todo lo que es el sistema del anticristo, es el propósito fundamental de Satanás, que él es un asesino desde el principio, es homicida desde el principio, como dijo Jesús, y es lo que trata de inculcar en el pensamiento del hombre también. Otra de las cosas principales que hace es oponerse a todos los planes de Dios y atacar continuamente a la iglesia. En Efesios, Pablo en el capítulo 6, a partir del 12 en adelante, nos habla de una guerra espiritual, de una batalla espiritual. Hay algunas corrientes teológicas que dicen que no hay guerra espiritual, que Cristo ya lo hizo todo y se terminó el asunto. Mire, la Biblia no nos menciona semejante cosa en todo el Nuevo Testamento. Constantemente nos habla de una oposición, de un ataque, de una lucha, de una pelea. Lo que sí la Biblia determina con claridad también es que en esta lucha, en esta batalla, en esta pelea, estamos del lado vencedor, porque Cristo ya derrotó al diablo para siempre. Pero usted y yo tenemos una lucha con el diablo todos los días de nuestra vida. Nuestra lucha es triple. Luchamos con nuestra carne, luchamos con el sistema del mundo y luchamos también contra Satanás. Ahora, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Quienes dicen que en este mundo no hay guerra espiritual o no han leído la Biblia o claramente no la han comprendido. El diablo oprime, ataca por medio de sus servidores. Hay hechicería, hay magia, hay terror. Todo esto sucede alrededor nuestro todo el tiempo. Bueno, ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? Luchando, peleando, batallando en contra del enemigo a través de la oración, del ayuno, de buscar la presencia de Dios. Porque no hay poder diabólico que pueda resistir el poder de Dios. Pero ¿cuándo? Cuando la iglesia toma esta posición. La Biblia habla, Jesús dice que Él establece la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero está hablando de una pelea, está hablando de una lucha, de una batalla. Ahora, hay una noticia central o principal y tenemos que declararlo continuamente. Satanás está vencido, está derrotado. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto está en Mateo capítulo 28, versículo 18. Todo poder le es dado a Jesús porque derrotó al diablo para siempre, tanto en el desierto como en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Efesios 1, 20, 21, Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. En la cruz Jesús derrotó al diablo para siempre. Y dice la palabra también en Colosenses 2:15, y despojando, venciendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús está diciendo a los discípulos esto en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra de Dios que hemos leído al principio, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Dios puede hacer algo hoy en tu vida, hoy en tu familia, hoy en tu casa. Dios puede hacer algo en contra del enemigo.
Cristo quiere romper el poder del diablo y la forma es cambiando de señorío, cambiando de dueño, dejando el mundo y siguiendo a Cristo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí es donde hay libertad. Santiago dice en su capítulo 4, versículo 7 del libro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando dice someterse a Dios, dice yo tengo que ir a la presencia de Dios, y someterse a Dios implica arrepentimiento, implica reconocimiento, implica cambiar de señorío, decir Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor a partir de este momento y yo no quiero el poder del diablo ni en mi casa, ni en mi familia, no quiero que ese poder trabaje en mi mente, en mis pensamientos, quiero que tú cortes el poder del diablo en mi vida. Y sabe una cosa, Cristo lo va a hacer. En este momento creemos que el Señor está operando y está obrando aún a la distancia. Para Él no hay distancias y Él puede hacer milagros, puede sanar, puede transformar, puede libertar, puede revolucionar tu vida si le das el lugar para hacerlo. Por eso si en este momento querés decirle Jesús, yo he sido un esclavo del diablo por años. Él ha hecho lo que ha querido en mi vida y en mi familia, en mi mente, en mis pensamientos, en mi carácter. Me ha llenado de vicios, me ha inculcado la maldad, ha llenado mi corazón de malos pensamientos, me ha alejado de ti, pero hoy, Dios, hoy, yo quiero pedirte perdón. Yo quiero que Jesús venga a mi corazón. En este momento yo te invito a hacer una oración. Es una oración para ayudarte, es una oración sencilla, decirle de esta manera: Dios, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. En este momento ven a mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Deshace toda obra del diablo en mi vida, en mi familia. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Creemos que en este momento Dios está obrando y vamos a estar juntos orando y creyendo también que Dios va a continuar su obra aún después de este tiempo. Dios tiene algo especial con tu vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu poder. Te damos gracias por tu palabra que es tan clara y tan específica, Señor. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús, como lo hemos dicho, que tú rompas todo poder de las tinieblas en las casas, en las familias, en el ambiente, en los hogares. Tu presencia en este momento, Señor, comienza a obrar milagros, a producir cambios poderosos, Dios mío, donde el diablo ha reinado, donde el diablo ha tenido su trono. Dios mío, sácalo ahora en el nombre de Jesús. Corta toda cadena diabólica. Abre toda cárcel espiritual, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y reclamamos ahora, Señor, esa bendición, esa libertad sobre cada familia, sobre cada persona, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tus hijos en todo lugar, renueva sus fuerzas, renueva su fe, renueva su confianza en ti sobre todas las cosas, y que la gloria de tu Espíritu Santo siga obrando, operando ahora, Dios, con total libertad. Reconocemos tu poder, Señor, reconocemos tu señorío sobre todas las cosas, y también te pedimos por nuestro país, Padre. Como tantas veces tú has prometido que esta nación sería tuya, Señor. No permitas que ninguna fuerza diabólica, ninguna mente influenciada por Satanás pueda, Dios mío, influir sobre nuestra nación, sobre el desarrollo de este país, sobre la marcha de nuestra nación. Padre, rompe toda cadena del diablo. Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, frustra todo plan del enemigo en el nombre de Jesús y demuestra tu gloria como siempre lo haces, Dios mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendición y tu presencia. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, por estar con nosotros cada momento. Recuerde que mientras estamos trabajando de esta manera, seguimos comunicándonos, ayudándonos los unos a los otros conforme a las necesidades que puedan surgir. Ore con su familia cada vez que nos reunimos, tómese un tiempo con su familia para orar antes, para orar después, pero hágalo, es algo importante que en cada hogar la iglesia siga marchando, siga funcionando poderosamente.
y ore para que Dios intervenga sobre nuestra nación, para que Dios obre en las autoridades, para que Dios intervenga con su poder y que nada que escape a sus planes o a su voluntad pueda ser hecho en nuestro país o nuestros países. Que Dios les bendiga ricamente y estamos en comunión con el Señor sobre todas las cosas y en comunión los unos con los otros aún a la distancia. Gracias a Dios por su bendición. Nos reencontramos, Dios mediante, el domingo nuevamente a las 19. Bendiciones.